Muchísimas gracias por la oportunidad, ministra. Hace exactamente 2 años todos los países miembros, casi todos los países miembros de la ONU se unieron con la promesa de cumplir 17 objetivos de desarrollo sustentable contra la pobreza, la desigualdad y la justicia. ¿Qué balance usted hace de lo que se hizo en estos 2 años? Bueno, yo diría que es un reto autoimpuesto por nosotros los estados que es muy demandante, ¿no? Demandante en un momento donde asistimos a un escenario de múltiples crisis. Son crisis de seguridad a nivel mundial, una crisis ambiental que tiene una manifestación muy potente, por ejemplo, en la crisis climática. Tenemos una crisis también de valores, tenemos una crisis económica y financiera. Y frente a ese escenario de múltiples crisis, tenemos que enfrentar el cumplimiento de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Yo creo que el reto, sobre todo para países como el Ecuador, somos un país de renta media, se supone que tenemos que movilizar nuestros propios recursos para financiar la Agenda 2030. Eso es un enorme reto. Sin embargo, yo creo que hay diferentes acercamientos a cómo hacerlo, ¿no? Hay países que deciden operar de una manera o de otra. El Ecuador y sobre todo el gobierno actual que asumió recién ahora en mayo, pues entiende primero el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible como un gran paraguas, y dentro de ese paraguas tenemos un Plan Nacional de Desarrollo que tiene básicamente varios ejes transversales. Vemos el tema desde un punto de vista holístico. No vemos que hay que cumplir el objetivo 1 y luego el 3 y luego el 7, sino básicamente un eje transversal basado en derechos, en justicia, en equidad, en redistribución del ingreso y del empleo a nivel nacional. Eso obviamente genera una serie de políticas de acción afirmativa, sobre todo, por ejemplo, nuestra tarea número 1, erradicar la pobreza extrema, ¿no? Y garantizar derechos a todas las poblaciones vulnerables, en particular las personas con discapacidad, los niños, niñas y adolescentes, los pueblos indígenas, los pueblos afrodescendientes del Ecuador, aquellos que tienen indicadores, digamos, dentro del lenguaje internacional, los indicadores más desfavorables. Y, como digo, fuertes políticas de acción afirmativa, de redistribución y de garantía de derechos. ¿Qué vínculo usted ve entre el financiamiento para justamente cumplir estos objetivos, estos 17 objetivos, y la evasión fiscal, la lucha contra la evasión y la elusión fiscal? Bueno, yo creo que es una conexión absolutamente directa. Diferentes fuentes hablan de distintas cifras, pero las cifras, por ejemplo, de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL dice claramente, por objeto de elusión y evasión fiscal, básicamente es superior al 4% del PIB regional en América Latina. Es decir, eso es una cantidad impresionante de dinero. Estamos hablando de alrededor de 220.000 millones de dólares que podrían ser reinvertidos para el cumplimiento de la Agenda 2030 y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En el caso del Ecuador, solo en el caso del Ecuador, se estima, y yo creo que es bastante conservador, 30.000 millones de dólares que están fuera del país en paraísos fiscales y que podrían ser reinvertidos en el país para la generación de empleo digno, para la generación de riqueza, para la redistribución, ¿no? Y para utilizar el mecanismo más democrático de construcción de la igualdad, que es el pago de impuestos. Y Ecuador, de hecho, tomó una posición de liderazgo sobre todo este tema. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón por la cual Ecuador? Bueno, porque el Ecuador tiene conciencia plena que uno de las amenazas mayores para el cumplimiento del derecho al desarrollo y de la construcción de sociedades igualitarias y justas es precisamente la elusión y la evasión fiscal y el flujo de recursos ilícitos, de dinero ilícito. Pensamos que esa es una de las grandes amenazas y que esas amenazas requieren una respuesta estructural y que no solamente venga del Ecuador precisamente, sino que sea un gran pacto
universal, multilateral por la justicia fiscal. Y por eso el Ecuador, sobre todo desde su presidencia del G77 y China, ha empujado esa agenda. ¿Y la agenda de Ecuador con eso, con el gobierno pasado, sigue totalmente igual, es idéntica con el nuevo gobierno o hay matices, elementos que ustedes quieren ahora enfatizar más? Bueno, yo diría que cuando uno lucha por la justicia fiscal, por la transparencia, por la rendición de cuentas, por el debido proceso, por establecer marcos regulatorios internacionales que establezcan normas claras para evitar la evasión y la elusión fiscal, yo creo que no hay matices. Eso es exactamente lo que el Ecuador, lo que el gobierno ecuatoriano y lo que el pueblo ecuatoriano quiere y está demandando. Pero los caminos son los mismos, ¿no? Los caminos son los mismos. Yo creo que fue muy claro el soberano, que es del pueblo, en la consulta popular que tuvimos en el mes de febrero de este año. Hubo un pronunciamiento del 55% de los ecuatorianos que dijeron estar en contra de la evasión fiscal y estar a favor de que todos los funcionarios públicos, incluidos aquellos de elección popular, pues no deban tener recursos en paraísos fiscales. Así es que el Ecuador está muy empeñado en construir una estructura multilateral que permita la cooperación en materia fiscal, pero también la interdicción de la elusión y la evasión fiscal como uno de los principales obstáculos para el cumplimiento de la Agenda 2030 y el combate a la pobreza y a la desigualdad. Y desde el punto de vista global, ¿cómo usted ve el camino para reformar justamente el sistema tributario global de las empresas? ¿Cómo debemos hacerlo? ¿Debemos hacerlo por un camino multilateral, unilateral? ¿Cuáles son las pistas que ustedes...? Bueno, yo creo que el Ecuador ha hecho mucho en su marco regulatorio. Tenemos una ley que se acaba de aprobar hace pocas semanas sobre el tema de evasión fiscal y paraísos fiscales. Tuvimos el referéndum, luego la ley. Y ahora pues un trabajo que estamos empujando a nivel multilateral, incluso ciertas prácticas de ética en la política. El presidente Moreno, cuando asumió, exigió a todos sus ministros que firmen un compromiso legal notarizado donde tenemos que declarar no tener dinero en paraísos fiscales. Es un acto simbólico muy importante, bueno, no tan simbólico, pero muy importante, que denota la voluntad de tener transparencia en la gestión pública, ¿no? Yo creo que eso a nivel nacional, pero evidentemente que el tema de la elusión y la evasión fiscal, si no tiene articulaciones supranacionales, no puede ser efectivo. Se necesita un pacto global, un acuerdo multilateral, y por eso hemos empujado en el seno del G77 y China, en las dos últimas conferencias de financiación para el desarrollo, de financiamiento para el desarrollo, pues la idea de crear un cuerpo intergubernamental. Algo avanzamos con la expansión de la membresía del comité creado bajo los auspicios del ECOSOC, pero creo que debemos ser más ambiciosos, crear un cuerpo intergubernamental que pueda regular, normal y acordar ciertas reglas generales a nivel multilateral para prevenir la evasión y la elusión fiscal y fomentar la cooperación fiscal también. ¿Y el discurso hoy del secretario general de las Naciones Unidas te da esperanza desde este punto de vista? Sí, yo creo que hay un compromiso del secretario general. En agosto del 2017 él acaba de nombrar los miembros del comité, de extender la membresía ampliando un espacio más para América Latina y el Caribe, un espacio más para África, y crear al menos este cuerpo que se encargue de avanzar la agenda en materia de justicia fiscal. Y el Ecuador estará acompañando como presidente del G77, pero luego cuando ya no seamos presidentes, igual eso será una parte fundamental de la agenda de nuestra política exterior. ¿Y le preocupa que con la elección de Trump los Estados Unidos están saliendo de una postura neutral a una postura mucho más unilateral, nosotros primero, America First? ¿Eso es un problema para hacer avanzar esta agenda o se puede hacer sin ellos? Bueno, yo diría que también el número cuenta. En el espacio multilateral, cada estado es un voto finalmente, ¿no? Y hemos logrado establecer un montón de instrumentos internacionales, multilaterales de enorme importancia
contando o no contando con un país o con otro. En general, hay que reconocer, Estados Unidos no es parte de la mayor cantidad de instrumentos internacionales. Ellos no son signatarios, no ratifican los instrumentos, acaban de salir del Acuerdo de París en materia de cambio climático, es decir, y no por eso quiere decir que el mundo se detenga y que no podamos seguir avanzando esta agenda. Vemos desarrollos interesantes en países europeos, un compromiso enorme de varios países en el África, Tanzania es un ejemplo, ¿no? Y países en América Latina, muchos países de América Latina que comparten esta misma preocupación y esta misma agenda. ¿Y habría cómo hacer justamente un trabajo juntos dentro de América Latina? Es cierto que América Latina está en una situación socioeconómica mucho más complicada que, digamos, hace 5 años. Pero piensa que a pesar de eso se podría armar algo. Absolutamente, yo creo que compartimos con muchos países la idea que es necesario construir un entorno internacional de mayor justicia fiscal. Para nosotros el tema impositivo es el mejor mecanismo de redistribución del ingreso en nuestra región. Dolorosamente, América Latina sigue siendo una región muy rica en recursos, en capacidades y potencial, pero todavía la región más desigual del planeta. Yo creo que eso va contra la ética, contra las consideraciones morales y los principios. No podemos seguir siendo una región tan rica, pero tan desigual. Y yo creo que en esa agenda hay muchos países, yo diría la mayoría de países de América Latina que están en esa misma línea. Y una última pregunta, si puede hablarnos del compromiso de Ecuador sobre el tema, el vínculo entre derechos humanos y las empresas transnacionales. Bueno, yo hace un momento mencionaba 3 pilares. Para nosotros el tema de un mundo multipolar basado en los principios, en la transparencia, en la democracia, pasa necesariamente por hacer un trabajo transversal. Entonces, el Ecuador, si bien está impulsando y trabajando, apoyando esta línea, este camino para lograr la justicia fiscal a nivel internacional, está trabajando también y liderando con Sudáfrica un proceso muy interesante que es la elaboración de un instrumento jurídicamente vinculante que norme la actuación de las empresas transnacionales en relación a los derechos humanos. Y esto porque existe un claro vacío en el derecho internacional de los derechos humanos sobre mecanismos, por ejemplo, de remediación, de rendición de cuentas, de transparencia, de reparación en caso de graves violaciones. Y esto, digamos que no es una interpretación ni algo subjetivo, pero tenemos infinitos casos donde estas violaciones han existido y donde no existen mecanismos legales que permitan a las grandes transnacionales pues rendir cuentas y poder tener actuaciones transparentes y en acuerdo con el marco internacional de los derechos humanos. Así es que el Ecuador está presidiendo ese grupo de trabajo, está avanzando en el proceso de negociación y seguirá pues hasta el final. Lo importante es que cada vez contamos con más adhesión y más apoyo, no solo de la sociedad civil, sino también de muchos estados que están conscientes que se necesita igualar la cancha para que los derechos y las responsabilidades de los estados y las transnacionales pues se puedan juntar. Parece que están ganando un poco la batalla cultural desde este punto de vista. Yo diría que sí, esto empezó por ser una lucha primero de las víctimas de los abusos de derechos humanos. Tenemos casos tan emblemáticos como el caso de Rana Plaza en Bangladesh, tenemos el caso de Bhopal en la India, tenemos el caso de la Shell en Nigeria, el caso de Chevron, Texaco en el Ecuador, en fin, tantos casos emblemáticos alrededor del mundo que yo creo que tenemos una responsabilidad política y moral. Como decía, 40 años las Naciones Unidas ha intentado establecer un marco regulatorio para normar la operación de las empresas en relación a los derechos humanos. La sociedad civil ha tenido un rol fundamental. Las organizaciones sociales, sindicales, de mujeres, ecologistas, que ahora además se han juntado dentro de una coalición que se llama la Alianza por el Tratado, precisamente para apoyar esta iniciativa sudafricana y ecuatoriana en el seno del Consejo de Derechos Humanos. Así es que no sé si hemos ganado la batalla cultural, pero yo pienso que
Este proceso ha sido como una bola de nieve que ha ido creciendo, que ha ido generando adhesión, que ha ido generando interés, opinión pública, y esperamos que pueda realmente cosechar todo lo que han sembrado las víctimas, los luchadores, los defensores de derechos humanos, y que ahora pues Ecuador y Sudáfrica han tomado esa lucha y la han llevado a la mesa del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Muchísimas gracias, ministra.